Les doy una cordial bienvenida en nombre de nuestro querido ministro Javier Martínez Hacha, quien se encuentra en misión oficial, a esta conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduce al terrorismo. Esta es una iniciativa adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022 para reflexionar sobre uno de los desafíos contemporáneos más peligrosos y volátiles. El terrorismo, esto es un lugar común básicamente, es uno de los fenómenos que más ha impactado el escenario internacional en los últimos 25 años, en los primeros 25 años del siglo XXI, influyendo no solo en la política global, sino también en el imaginario colectivo de millones de personas. Presente en ese imaginario colectivo está aquella imagen de las Torres Gemelas siendo impactadas por aviones en el año 2001, que para muchos analistas del sistema internacional marca el inicio de una nueva época en las relaciones internacionales, precisamente a partir del terrorismo. Se trata de una amenaza persistente y latente, cuya naturaleza destructiva y violenta impide que sea ignorada. Todos coincidimos en la inmoralidad del terrorismo. Sin embargo, esta fecha nos invita a mirar más allá y a reconocer que la violencia extrema no surge en el vacío, sino que tiene sus raíces en ideologías y pensamientos radicalizados que lamentablemente conocemos demasiado bien. Es fundamental comprender el terrorismo no solo como un acto de violencia, sino como la culminación de un proceso de radicalización cuyo objetivo final es imponer por la fuerza una visión extremista del mundo. Como bien lo ha señalado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el extremismo violento es una afrenta a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Socava la paz, la seguridad internacional, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Debemos también recordar que el extremismo violento y el terrorismo son fenómenos globales. Aunque con frecuencia los observamos con mayor notoriedad en otras partes del mundo, América Latina no ha sido ajena a su impacto, habiendo enfrentado episodios en los que el terrorismo ha cobrado vidas y amenazado la estabilidad de nuestras sociedades. El extremismo violento y el terrorismo trascienden fronteras, amenazan no solo a estados individuales, sino a regiones enteras y al orden democrático global. Ante ello, recae sobre los estados la responsabilidad de unir esfuerzos para contrarrestar las ideologías extremistas que siembran la semilla del terrorismo. La respuesta debe darse desde la democracia, la libertad y el respeto por los derechos humanos, pilares fundamentales para enfrentar estas amenazas. Asimismo, es imperativo reconocer el papel de los actores de la sociedad civil. Su labor en la prevención, sensibilización y denuncia resulta crucial para contrarrestar la propagación de las ideologías extremistas y de quienes las promueven. En este contexto nos honra hoy contar con la presencia de Su Excelencia Busra Buchiche, embajadora del Reino de Marruecos en Panamá, y del doctor Manuel Alcántara Sáez, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. El doctor Alcántara, reconocido politólogo y académico, ha dedicado su carrera al estudio de la política latinoamericana, incluyendo fenómenos como la erosión de los sistemas democráticos, uno de los factores que contribuyen al auge del extremismo y, en consecuencia, a la aparición del terrorismo. Me complace señalar que recientemente el doctor Alcántara ha asumido su cargo de director del CIEPS luego de una larga trayectoria en la Universidad de Salamanca, donde sigue siendo profesor emérito, pero fue profesor activo a lo largo de más de 3 décadas, me parece que como unos 31 años en la Universidad de Salamanca, y donde fundó el aclamado Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Considero que es una gran satisfacción y alegría tenerlo en nuestro medio panameño como director del director del CIEPS, un instituto de investigación que se ha creado recientemente en la Ciudad del Saber.
la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Reino de Marruecos en Panamá, Su Excelencia Bushra Buchiche. Es una gran amiga en primer lugar, siempre presente en nuestras actividades, muy presente también en el ámbito diplomático y muy activa en el desarrollo de la política exterior de su país, en lo que atañe a Panamá. Es diplomática de carrera, cuenta con una larga trayectoria dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. Su formación académica comenzó en la Escuela Nacional de Administración Pública de Marruecos, donde se especializó en diplomacia, la cual posteriormente complementó con una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Chile, así como con diplomados de especialización en la Universidad Rey Juan Carlos de España y la Universidad Católica de Chile. Hoy, la embajadora nos brindará valiosos aportes de la perspectiva de un país que ha logrado mitigar el riesgo terrorista mediante el fortalecimiento de su institucionalidad. Antes de iniciar este coloquio, quiero reiterar el firme compromiso del Estado panameño con los principios democráticos, el multilateralismo y la promoción de la paz. Panamá reafirma su disposición a colaborar estrechamente con la comunidad internacional en la lucha contra el extremismo violento y el terrorismo, contribuyendo a la construcción de sociedades más justas, seguras y resilientes. A continuación, iniciaremos un diálogo con nuestros panelistas a partir de las preguntas que les formularé. Idealmente, habrá tiempo también para preguntas del público. Gracias por su presencia esta mañana y los invito a escuchar atentamente a nuestros panelistas. Muchas gracias. Muy bien. Yo le hice su cuestionario y también se lo mandé. Bien, muy bien. Creo que podemos dar inicio a las preguntas que hemos preparado para la ocasión. En primera instancia, me gustaría preguntarles a los panelistas, iniciando con el doctor Alcántara, ¿a qué nos referimos con el término extremismo y cuándo llega a constituir extremismo violento? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación y por, yo creo que es un asunto de extremada importancia, de extremada relevancia. Embajadora, es un placer compartir este conversatorio con usted. Y bueno, tengan en cuenta que soy profesor, entonces inevitablemente tengo que sentar al menos unas bases mínimas de dónde nos vamos a mover en un término que, como nos ocurre generalmente cuando abordamos problemas de la vida que nos afecta, es complejo. Es decir, no hay una definición fácil y además se trata de un término que se sitúa o que lo vamos a encardinar en un ámbito como es el ámbito de la convivencia humana, ¿no? Y de una convivencia humana que hoy viene claramente definida por un enorme cambio en el entorno en el que nos movemos como consecuencia de la revolución digital. Hay otros términos, o bueno, iba a decir que hay otros términos, no es cierto. Prácticamente todos los términos están influidos por esta circunstancia, pero podríamos a lo mejor encontrar otras circunstancias, otras cuestiones en el ámbito intelectual que no han tenido el impacto que han tenido la mayoría como consecuencia de esta revolución digital. Y el extremismo es uno de ellos, ¿no? El extremismo es uno de ellos porque supone un posicionamiento en un determinado ámbito, que es decir, es la política, que viene definida por cuestiones viejas, por cuestiones que podemos denominar clásicas, que se insertan en el terreno de la teoría, ¿no? Fíjense, la política tiene que ver con la gestión de cuestiones públicas
de cuestiones que son, por definición, conflictivas. Es decir, que tienen que ver con el manejo de posiciones de grupos sociales que confrontan visiones distintas. Bueno, esto que de alguna manera canaliza el juego político, desde muy viejo sabemos que se vincula a la vez con aspectos del ser humano. Y el primero de esos aspectos del ser humano que conviene recordar es algo tan básico, tan primitivo como el miedo. Esto que les estoy planteando no es mío, es de mucha gente, pero sobre todo hay un autor que sí que recuerdan ustedes, que se llama Thomas Hobbes. La obra de Thomas Hobbes está precisamente articulada en el manejo y en el concepto del miedo. El miedo presente en la naturaleza humana y el miedo presente en toda forma de organización social. Este miedo, él de alguna manera lo va a proyectar en aquella famosa figura del Leviatán, ¿no? El Leviatán también condensa algo genuinamente humano como es el poder. Como es el poder y algo a su vez también muy humano como es el uso de la fuerza, ¿no? Si a ello le añadimos la idea también presente en cualquier civilización de la dualidad, y la dualidad nos lleva a un continuo, ¿no? Un continuo, si quieren ustedes, muy simple, en una línea recta en la que, por definición, hay extremos, ya vamos componiendo un poco el escenario en el que nos vamos a mover esta mañana. Por consiguiente, piensen ustedes que cuando hablamos de poder y hablamos de miedo y hablamos de fuerza, estamos ya dando un pie a la introducción de otro concepto que es el uso de violencia. Pero todo ello, y ya con esto ya voy terminando, todo ello se va a engarzar en un proceso muy lento de la propia humanidad para articular estas relaciones bajo el imperio de la razón, bajo el imperio del conocimiento. Y ahí vamos a llegar a un concepto que es absolutamente básico, que será el concepto de legitimidad. El uso de la fuerza a través de lo legal racional. Y pareciera que en un determinado momento, a través de procesos extremadamente violentos, y el último que evidentemente podemos sacar a colación es el de la Revolución Francesa, que si tenemos un ejemplo de violencia y de extremismo brutal lo vamos a encontrar en la Revolución Francesa, pero a la vez articulado en el pensamiento de las luces, a la vez articulado en un pensamiento que iba a terminar estableciendo una legitimidad legal racional, basada en una lógica que no es otra que la de la soberanía popular. Entonces, en este ámbito es donde quiero empezar situando la discusión a propósito de la pregunta que nos formulaba Carlos, de qué vamos a referirnos cuando hablamos del término extremismo. Bueno, el extremismo lo vamos a situar aquí, en este ámbito, no en el ámbito de conductas individuales que, por ejemplo, confronten a dos aficiones de fútbol, unos partidarios de un equipo y otros partidarios de otro, sino en el ámbito de la política. Y ello, y esto nos dará posibilidad de entrar más adelante, se va a complicar en el gran elemento de lo mediático, ¿no? De cómo la sociedad actual es una sociedad que ha llegado a una expresión de lo mediático a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que va a tener unas consecuencias que posiblemente no estábamos preparados para ello. Podíamos entender, y les habla alguien de una generación que vivió en sus carnes el terrorismo, en el caso español, el terrorismo etarra, sobre todo de los años 70 y de los años 80, que hoy
las distintas formas de terrorismo tienen un componente absolutamente diferente como consecuencia de las grandes transformaciones en el ámbito digital. Aquí me quedo y dejo la palabra a mi compañera. Muchas gracias, embajadora. Quisiera hacer alguna acotación al término extremismo y cuándo constituye extremismo violento. Bueno, primero quisiera agradecer al viceministro por considerar Marruecos, en este caso como embajadora aquí en Panamá, en este tema tan importante, tan relevante, yo creo, y universal que lo es ahora. Y también al profesor, es un honor para mí compartir este conversatorio con usted y tan interesante y profunda explicación histórica que usted está dando. Gracias a todos que están acá para escucharnos. Bueno, yo creo que el terrorismo, primero, el extremismo violento, el terrorismo que lleva al terrorismo, antes de dar una diferencia de explicación, ha tenido una evolución, ya existe desde mucho tiempo. Lo que pasa que, bueno, ya en su forma actual lo conocemos mejor justamente gracias a las nuevas tecnologías y a la comunicación, que es mucho más fácil ahora. Y nos enteramos quizá porque, bueno, ya en el siglo XX empezó a ser cada vez más utilizado el terrorismo para expresar el extremismo. El extremismo es una posición radical que puede ser en cualquier ámbito, que sea político, religioso, social, etc. Y bueno, el terrorismo viene a pasar de la expresión misma de este extremismo. Entonces es la acción que lleva. El extremismo es un pensamiento, un concepto, un pensamiento que reúne a un grupo que quiere imponer su visión y no concuerda con la visión general y, bueno, la que predomina en la sociedad, y ahora se internacionalizó en los años, recientemente, porque, bueno, con la comunicación está ahora mucho más fácil a organizar los grupos radicales. Ese es el punto. Y entonces llegamos al terrorismo porque estos grupos tienen también mucho más facilidad en comunicarse y en organizarse, y para que puedan hacer uso de la fuerza para imponer sus ideas y oponerse quizá a la sociedad y al ambiente general. Puede ser también una oposición a un sistema que está. Entonces, bueno, para resumirlo, el extremismo es una posición radical que puede ser en distintos ámbitos, como es la política, la religión o el activismo social. Y el uso de la fuerza que lo sigue es el terrorismo. Entonces, eso yo diría. Y la sociedad actual, quizá estamos asociando mucho el terrorismo ahora con una religión en particular, pero esto ha existido a lo largo de la historia humana, que estuvo desde siempre usado, pero bueno, quizá no estaba tan popular, digamos, o tan usada, no teníamos tanto conocimiento de lo que estaba pasando como ahora, aparte de algunos casos en la historia, pero yo creo que todo lo vivimos en América Latina, en Europa, en África, en todos los continentes. Pero ahora es mucho más violento, quizá, no mucho más violento, es que tenemos conocimiento de su violencia gracias a esos medios de comunicación.
Muchas gracias. Muchas gracias. La embajadora se adelantó uno de sus comentarios a una pregunta que tenía más adelante, pero no se nos va a escapar porque le vamos a pedir más adelante que abunde un poquitito sobre lo que señaló acerca de la vinculación en el imaginario popular de algunos países del terrorismo y el extremismo violento con ciertos grupos y ciertas tradiciones religiosas. Yo quisiera, nada más que a manera de acotación, ambos panelistas han descrito al extremismo violento como una radicalización del pensamiento que se aplica en el ámbito político, pero también en el ámbito religioso, evidentemente, como lo ha dicho la embajadora. Y hay otro aspecto que me parece muy fundamental del extremismo y es la intolerancia o la intransigencia. Es esa actitud de no tolerar bajo ningún punto de vista un pensamiento que se oponga al que sostenemos. Y cuando se vuelve violento, ese pensamiento, esa intransigencia, esa intolerancia es capaz de admitir la necesidad de exterminar a quien no piensa como nosotros. Y cuando se vuelve terrorismo, ya esa es una opción por el exterminio, una opción organizada por el exterminio, ¿no? Así es que me parece que es muy importante que tengamos eso en cuenta y de allí el énfasis que hace la Organización de las Naciones Unidas y otros grupos preocupados por este fenómeno en cultivar y en promover la tolerancia como uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas. Recientemente tuve la oportunidad de representar a nuestro país en la reunión, en el 10º foro de la Alianza de las Civilizaciones, que es una iniciativa de las Naciones Unidas precisamente dirigida a fomentar ese entendimiento entre distintas tradiciones religiosas y culturales, bajo la premisa de que si no hay ese entendimiento y esa tolerancia, se puede generar fácilmente una actitud de extremismo, pero yo no soy quien les habla, quien tiene que hablarles hoy, son nuestros distinguidos panelistas, así es que mejor me quedo callado, mejor me enfoco en la siguiente pregunta. Hemos hablado en teoría y conceptualmente, quizás convendría que concretáramos un poco, indicando cómo se manifiesta ese extremismo violento. ¿Qué manifestaciones concretas tenemos de ese extremismo violento? Quizás en la actualidad, para que sea más fácil para todos comprender el fenómeno, doctor Alcántara. Bueno, yo precisamente tenía anotada la palabra intolerancia. La intolerancia creo que es y bueno, no voy a repetir lo que has dicho excelentemente, pero creo que es el elemento básico, ¿no?, para poner en marcha una maquinaria de terror, ¿no? Una maquinaria de terror que, ojo, no tiene que ser evidenciado este terror en lo físico, ¿no? Es decir, en la sangre, por decirlo de una manera muy gráfica que entendemos, ¿no?, sino que puede ser también en la cultura, y voy a citar una palabra que ha estado muy de moda en los últimos, yo diría por lo menos en la última década, la cultura de la cancelación. No. Es decir, la cultura de la cancelación no es tan violenta, pero no hay sangre en la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es que directamente tú no eres nadie. Tú no eres nadie. En un viejo castellano es te retiro la palabra. Te retiro la palabra, ¿no? O esa otra palabra también maravillosa, te ninguneo, ¿no? Eso es una proyección de esta intolerancia y es una de las manifestaciones más evidentes del extremismo, ¿no? Y que llevado también al tiempo de hoy, cuando digo de hoy, digo de los últimos 20 y tantos días, tiene que ver con DEI, con este acrónimo, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Elementos que habían articulado en un determinado país, que tenemos muy cercano, una determinada configuración de hacer la política y que de golpe y plumazo han sido eliminados.
eliminados del presupuesto, eliminados de la acción política, de la política pública, etcétera, ¿no? Porque precisamente diversidad, equidad e inclusión eran elementos fundamentales para combatir el extremismo. Muchas gracias, doctor. Embajadora, ¿quiere acotar algo a la pregunta? ¿Algunas manifestaciones precisas, concisas de extremismo violento en nuestra actualidad? Sí, muchas gracias. Yo concuerdo totalmente con el profesor porque se trata justamente de intimidación, de exclusión, etcétera, y también de adoctrinamiento. El hecho de, y no es solo el uso de la fuerza, sino más bien cuando hablo de adoctrinamiento es ¿cómo se dice? Harassment, un acoso moral, mental, intelectual, para imponer justamente estas ideas de los grupos radicales. Y luego, cuando no lo logran con una franja, ya lo excluyen de la sociedad. Y este concepto de la anulación es muy importante porque es lo que va ahí poner la semilla al terrorismo. Porque una de las cosas del terrorismo, una de las causas es justamente la exclusión y la anulación, decía. Así que eso quisiera decir. Entonces, pasar es como decía, la transformación del pensamiento radical a la acción violenta. Así es. Muchas gracias. Embajadora, usted hace unos minutos hizo un planteamiento muy importante y es que a pesar de lo que algunas corrientes de creencia popular o de algunos elementos del imaginario popular en algunos países puedan vincular el extremismo violento con alguna tradición específica, en realidad esto no es algo que pudiésemos sustentar científicamente. Entonces yo quisiera preguntar directamente y en principio, en primera instancia, la pregunta es para usted, porque trajo el tema a colación antes, si el extremismo violento, a su juicio, está vinculado particularmente a alguna religión, alguna nacionalidad, alguna civilización o algún grupo étnico. O sea, hay una conexión que se puede hacer directa entre el extremismo y algún grupo religioso, étnico o cultural directamente. Sí, muchas gracias por la pregunta. El extremismo tiene una base universal. Puede ser, tiene cualquier contexto, como lo hablamos antes, social, político, religioso. Bueno, desde el siglo XX hemos presenciado, visto que hubo unos grupos que es la instrumentalización del terrorismo para imponer una ideología religiosa. Y yo creo que el extremismo, si podemos volver al Islam radical, quizá, que ahora se está asociando mucho y que en realidad no lo es, pero ha tomado mucha universalidad de confundir el islamismo con el Islam, porque el islamismo es un término que un concepto en realidad del Islam radical. Entonces hay una diferencia entre el islamismo y el musulmán, el islamista, que a veces la gente no hace esa diferencia. El musulmán es una persona que practica su religión normalmente y el islamismo es un proyecto político. Nada más que esto, que viene, ya de los años 80, relacionado con un Islam radical, que, sin citar países, pero yo creo que ya lo tenemos todos muy claro, y que eso ha sido un proyecto que para instrumentalizar quería una expansión en el mundo y tener una influencia. Y empezaron por los países, por supuesto, por los países musulmanes, que eran
lo más fácil, más de acceso para ellos, porque van tocando a los jóvenes, a las capas más vulnerables para reclutar. Y luego se fueron extendiéndose a otros países musulmanes que no tenían el árabe como idioma principal, entonces no lo entienden, no entienden el Islam, y van a leer el Corán y le van a dar una explicación del Corán radical. Entonces, como ellos predican la violencia como una norma del Islam a los que no siguen el Islam como ellos lo ven. Mientras, el Islam otra cosa, si luego cuando llegamos al caso de Marruecos le voy a decir todo lo que, justamente le voy a hablar de esto y todas las medidas que ha tomado Marruecos justamente para contener este Islam radical, etc. Y no podemos ahora decir, porque hay una gran confusión, cuando se habla actualmente de terrorismo, se asocia inmediatamente al Islam, lo que no lo es, porque hay distintos terrorismos, hay un terrorismo, pero en distintos contextos. Puede ser, hay extremismo también y terrorismo en el extremismo de izquierda, por ejemplo, o de derecha, que estaba usted mencionando un poco. Tenemos también el extremismo nacionalista. Tenemos el coextremista, ya lo tenemos. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en presencia y muy claro para no hacer estas confusiones que a veces, nos radicalizan a nosotros mismos en nuestro pensamiento. Ese es yo quería decir. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, en seguimiento de esa pregunta, directamente al doctor Alcántara, ¿cuál es su concepto, cuál es su idea o su opinión acerca de el concepto que asocia la tradición musulmana, para decirlo en su mayor amplitud, con el extremismo? Hay quienes dicen que es una religión, una tradición religiosa naturalmente extremista y conducente al terrorismo. ¿Cuál es su concepto acerca de esa idea? Mi concepto es muy claro y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la embajadora. No hay empíricamente, pero tampoco teóricamente hablando, algo que sostenga que una religión, una etnia, una nación, una clase social tenga en sí mismo el germen primero del extremismo y del extremismo violento. Yo cuando vi esta pregunta yo pensé, tres casos, ¿no? Tres casos que conocemos ya del pasado, pero que no es un pasado muy remoto. El extremismo violento de Alemania en la década de los años 30, desde 1932-33 en adelante, ¿no? Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania era la sociedad perfecta, la sociedad ilustrada por excelencia, el momento de desarrollo económico, intelectual, etcétera, era deslumbrante y, sin embargo, incubó el huevo de la serpiente, ¿no? Aquí al lado, ¿no? La etapa de la violencia en Colombia, ¿no? A partir del año 48, ¿no? Lo que supuso esa etapa de la violencia. Fíjense ustedes, en ese momento en Colombia era un país en términos demográficos más pequeño que la mitad de España, y murió más gente en la etapa de la violencia en Colombia que durante la Guerra Civil Española, ¿no? Y el tercer caso se me ocurría pensar en el extremismo violento del IRA en Irlanda a propósito de los católicos, ¿no? Esto quiere decir que los católicos o el catolicismo per se es un germen de violencia, evidentemente no. Hay una cuestión que es precisamente de un pensador de esta época, sobre todo los años 30 y 40, que es Carl Schmitt, y su lógica amigo-enemigo, ¿no? O sea, cómo lo que se construye es una dialéctica en clave de amigo-enemigo, en la que lo fundamental es la exclusión, evidentemente, del otro.
Muchísimas gracias, doctor. Tenemos el caso también de la brigada. Sí, Sí, no, estaba solo completando quizá. Hay casos, las brigadas rojas, y ahí, bueno, eso solo para completar la idea de que no es de una etnia o de una religión o no, tiene una base universal y dependiendo, por supuesto, del contexto en que estamos. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora acerca de las causas, porque entendemos un poquito mejor el fenómeno, hemos reflexionado sobre el fenómeno, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son los atributos o las características, más que atributos, las características que están asociadas al concepto, pero es bueno hablar acerca de las causas. Doctor Alcántara, ¿qué causas pudiese identificar? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Multicausalidad. Es decir, no hay nunca una sola causa. O sea, pensar que hay una sola causa es conducirnos a una mala comprensión del fenómeno. La embajadora ha dicho una palabra que me parece que también es muy importante, es el contexto, el entorno. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es el contexto define? Y claro, el contexto de 1900, por ejemplo, no es el mismo que el contexto de 1950 o el contexto del año 2000, ¿no? Por ejemplo, el contexto o el año 2025. El contexto del año 2025 es una sociedad globalizada, de una manera o de otra, globalizada de 8.000 millones de personas. Claro, eso no tiene nada que ver con el contexto de 1900. Estoy hablando de un siglo atrás, ¿no? O sea, el contexto me parece que es fundamental. Dentro de esta multicausalidad, bueno, uno puede ver sobre todo dos tipos de elementos, ¿no? Un elemento que tiene que ver con un fuerte componente psicosocial. No es ajeno que el gran introductor de la psicología de las masas, Leblon, escribiera su trabajo precisamente cuando se comenzaba el siglo XX, ¿no? Y se introducía un nuevo sujeto que hasta ese momento no había estado presente, ¿no? Que era la masa, ¿no? Que luego teorizaron muchos, entre otros casos el español Ortega y Gasset, ¿no? La masa como sujeto era algo que hasta ese momento no había estado presente, y la masa era bastante impredecible, ¿no? Y o sea, esto tiene que ver mucho con cuestiones identitarias, con cuestiones muy subjetivas, con cuestiones de construcción de un relato, ¿no? Y ello se complementa con una dimensión más, si se quiere, más objetivable, que tiene un fuerte componente económico, ¿no? Y aquí, evidentemente, la desigualdad económica juega un papel extremadamente importante, ¿no? Pero, a la vez, la desigualdad económica encubre distintos tipos de desigualdad en virtud de las posibilidades que la gente tenga de movilidad, ¿no? Y claro, en una sociedad de migrantes, estoy pensando las grandes sociedades de migrantes de finales del siglo XIX, estoy pensando en el caso argentino o en el caso australiano, etcétera, ¿no? Que eran sociedades promisorias, ¿no? Que prometían a gente que llegaba con una mano delante y otra detrás, pero prometían ascenso social, y se lograba ese ascenso social porque eran sociedades de oportunidades. Eso es muy distinto, claro, a sociedades que podríamos decir que mantenían elementos feudales, ¿no? en su estructura social, ¿no? Pero ya digo, cuestiones de tipo anímico, de tipo psicológico, de tipo de su identidad, con cuestiones de tipo económico, debemos manejarlas en ese ámbito para entender estos procesos. Gracias. Embajadora, ¿usted quería agregar algo? Sí, yo totalmente de acuerdo con esto, pero agregaría también, en lo psicológico, yo creo que también hay un tema muy personal, que son los traumas o las crisis personales. Tenemos también factores sociales de marginación, bueno, falta de oportunidad, usted ya lo ha mencionado, pero también aislamiento cultural,
en algunas sociedades que son diversas y donde hay muchos componentes de esa sociedad, este aislamiento cultural puede también provocar, llevar a este radicalismo y bueno, la desigualdad, la pobreza, por supuesto, la falta de movilidad, ya usted lo ha dicho. Sí, los factores también políticos, que la falta de democracia es también un factor importante por la represión, la falta de derechos, etcétera. La corrupción, la desconfianza en la gobernanza también es un factor muy importante. Bueno, en los estados fallidos también es un componente que lleva a la violencia. Bueno, ya hemos hablado de factores ideológicos y religiosos. Y bueno, yo creo que con esto hemos hecho un poco el tour de las causas que son múltiples y quizá no enumeramos todas. Claro que sí. Yo quería hacer ahora una pregunta mucho más directa. ¿Por qué deben las Naciones Unidas preocuparse por esto? ¿O deberían las Naciones Unidas preocuparse por el extremismo violento al punto de instaurar un día internacional para prevenirlo? ¿Eso tiene razón de ser, embajadora? Sí, yo creo que es un tema muy importante, que ahora es un tema internacional y un tema mundial, porque nadie está protegido del terrorismo. Se convirtió en una amenaza que nos toca a todos y amenaza la paz, la seguridad. Eso es muy importante. El hecho de declarar un día internacional, esto conlleva a los países primero a la prevención, a estrategias internacionales para la prevención. También eso también es un compromiso de los países a nivel nacional en todas las medidas que se deben tomar para frenar el terrorismo, bueno, el extremismo y el terrorismo, como son, bueno, las distintas medidas que pueden ser. También es un enfoque integral que tenemos que tener. Entonces, en la educación, en la sensibilización, etcétera. Y el día, por esto yo creo que es un día importante al cual debemos prestar mucha atención y no pasar al lado, porque la única manera es esta prevención y la cooperación internacional, porque justamente los extremistas se organizan, volvemos a las nuevas tecnologías, se organizan mucho más rápido que los países, porque los países tienen una burocracia, etcétera, hace que las reacciones son lentas. Estamos en las reacciones y no en el tema de la prevención. Y lo único para frenar esto es la prevención y la cooperación internacional a nivel, bueno, como repito, de manera integral, es decir, seguridad, pero también educación y otras medidas. Gracias, profesor. No, sin duda alguna, yo creo que el sistema internacional, el sistema que representa la ONU, tiene que estar atento a este tipo de fenómenos. Entonces, yo creo que es un paso adelante, está en el sentimiento y en la lógica del funcionamiento del sistema de Naciones Unidas, porque si no es Naciones Unidas, ¿quién, no? ¿Quién va a tener mayor legitimidad? O sea que yo creo que está plenamente acertado. Muchas gracias, doctor Alcántara. La embajadora Busra de nuevo se adelantó en su comentario a algo que quería yo preguntar más adelante, pero no por ello vamos a dejar de preguntarlo en un instante. Antes de eso, sin embargo, quisiera que reflexionáramos un segundo sobre un aspecto que a mí me llama la atención. Cuando hicimos esta convocatoria la semana pasada, me hizo mucha gracia que en una de esas gacetillas de los periódicos de los que los funcionarios siempre estamos muy atentos, siempre, ¿verdad? Mis queridos vices, estamos siempre pendientes de las glosas que sacan en los periódicos. Entonces, una gacetilla de esta, hubo un comentario así como que con tanto problema que hay actualmente en el mundo, en Panamá,
tantos problemas que tenemos en la Cancillería convocan a hablar del extremismo violento. Y era una sugerencia o era una insinuación acerca de que la convocatoria era desatinada porque tendríamos que estar pensando en otras cosas antes de estar pensando en el extremismo violento, decía la Gacetilla. A mí me hizo mucha gracia porque días antes yo mismo tuve que lidiar con un caso de extremismo violento. Evidentemente, por razones de seguridad pública, no puedo dar demasiados detalles, pero hubo un caso de un, digamos que miembro o un integrante del sector extranjero acreditado presentó una situación de este tipo y hubo que tomar alguna medida, ¿no? Voy a dejarlo de ese tamaño, pero fue algo con lo que yo tuve que lidiar pocos días antes de hacer la convocatoria esta. Y me hizo gracia, como dije, que hubiese una gacetilla que insinuara que esto no tenía ninguna razón de ser, ningún sentido, y que éramos desatinados por convocar a un coloquio sobre el extremismo violento. Así que yo quisiera preguntarles a nuestros panelistas, ¿esto es relevante para Panamá? ¿Es relevante para Panamá que conversemos sobre el extremismo violento? ¿Tiene alguna significación, algún valor o es una pérdida de tiempo? Embajadora. Sí. Bueno, yo volvería a... Panamá está dentro de una comunidad internacional, ¿vale? Y la importancia para la comunidad internacional o para la ONU, como hablamos, es la concientización global, es la prevención y la desradicalización, es la cooperación internacional, es, los derechos humanos, yo creo que es importante, y la deslegitimización del discurso extremo. Panamá está a salvo, pero ha tenido una experiencia en esto. Y Panamá tiene una posición geoestratégica y es muy relevante en el comercio internacional. Es un foco muy como la cible, un foco ideal para los extremistas y para los radicales y para el terrorismo. Entonces yo creo que en la situación actual, cuando seguimos un poco la actualidad y todo lo que rodea a Panamá, debemos ser muy conscientes que Panamá, como no sigue estas ideas radicales, que Panamá es un país moderado, que sigue la ONU, que tiene sus principios de política exterior, etc. Quizá está un poco afuera del ambiente que lo rodea. Y Panamá tiene que tener cuidado. Y también, ¿por qué? Porque Panamá tiene una diversidad que puede permitir infiltración de grupos a través de las distintas comunidades, yo creo. Panamá puede servir también de plataforma logística para los grupos. Tráfico ilícito también, yo creo que es un momento en que Panamá le tiene que dar mucha atención a este tema. Mucha atención, porque los extremistas se infiltran y de manera muy sournoise, así, sutil, hasta que, un día se manifiesta a través del terrorismo. Es lo que no queremos para Panamá, ni Panamá quiere. Así que yo pienso que sí es muy relevante y hay que tomar conciencia que nadie está a salvo. Y la prevención siempre va a ser mejor que la reacción. Claro que sí. Doctor Alcántara. Algo que añadir a lo que acabo de decir la embajadora, que asumo totalmente, y como observador, ¿no?, de la realidad panameña, quizás todavía no suficientemente estudiada por mí, pero conocedor en gran medida, debo señalar algo, ¿no?, y es que Panamá tiene un activo blando, en la lógica de lo que llamamos los poderes blandos,
que es precisamente su bajo nivel de extremismo. Su bajo nivel de extremismo y su bajo nivel de violencia política, pero también incluso de violencia, diría, social, ¿no? Y eso es exportable, eso es una carta de presentación para Panamá impresionante, porque le da una autoridad moral en muchos ámbitos, ¿no? Y es también para los estudiosos del tema, yo creo que es un incentivo enorme decir, bueno, ¿por qué Panamá esto es así, ¿no? Yo tiendo a decir que donde se produce el monopolio legítimo de la violencia, como diría Max Weber, dicho de otra manera, que funciona el Estado mínimamente, es una especie de seguro frente al extremismo y frente a la violencia, ¿no? Y ya digo, Panamá no hay extremismo político, o sea, perdonen la autocita, pero desde hace más de 20 años realizamos una investigación en la Asamblea Legislativa de toda América Latina y, lógicamente, en la de Panamá, y ahí preguntamos por la ubicación de las posiciones de los legisladores en determinados puntos, ¿no? En determinadas cuestiones. Y Panamá es el país históricamente en estos últimos 25 años, menos polarizado de América Latina. Pero el menos. O sea, aquí no hay extremismo, ¿no? Y evidentemente hay democracia. O sea, no hay extremismo porque no hay democracia. No, aquí hay democracia. O sea, hay una democracia que se ratifica cada 5 años en las elecciones competitivas, legítimas, transparentes, etcétera, ¿no? Y ya digo, y sin embargo, Panamá, los datos nos dan esta idea. Panamá es un crisol de distintos grupos sociales, religiosos, comunidades de muy distinta orientación, y hay una convivencia, ¿no? La palabra que decíamos antes, ¿no? que dijo el vicecanciller, hay tolerancia. O sea, Panamá es un país tolerante. Luego uno podrá decir, sí, pero son tal o cual. Pero es un país tolerante, y se lo repito, he estado hablándoles un observador que acaba de llegar, que lleva apenas 6 meses en el país y que lo constata, ¿no? Entonces, hay, como decía antes, una capacidad de poder blando que puede, con la que Panamá puede hacer cosas en la sociedad internacional, una sociedad que sabemos que es muy compleja, como decía antes, que es enormemente variopinta y que necesita, posiblemente ahora más que nunca, la reconfiguración del orden internacional. Sí, por supuesto que sí, embajadora. Adelante. Sí. Profesor, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice, porque sí, Panamá tiene tolerancia, tiene democracia, es todo lo que le ha salvado hasta ahora, pero dado el contexto internacional actual, eso también es lo que lo hace más vulnerable. Y eso es lo que hay que preservar, y eso lo hay que defender. Y ahí entra la importancia de tener mucha prevención para Panamá, porque quizá justamente a los extremistas es exactamente lo que no quieren ver, este modelo de sociedad dentro de un entorno que, bueno, ya que todos sabemos cómo va y cómo no es lo ideal. Entonces yo creo que sí, Panamá es un modelo, Panamá es un país democrático que respeta los derechos humanos, etcétera, pero en ahí también es la vulnerabilidad. Y hay que tomar conciencia que esto está siempre, pero un día puede, y Panamá no tiene que perder esto. Panamá tiene que preservar esto y lo tiene que mantener gracias a la prevención. Claro que sí. No perdamos de vista esa palabra prevención, porque ha salido a relucir varias veces y quiero preguntar sobre eso como aspecto final de nuestro coloquio de hoy, pero sí me gustaría comentar que con la embajadora Bushra hemos tenido varias conversaciones al respecto de este tema y de los riesgos que hay para Panamá. No por la naturaleza de sus procesos sociales y políticos, porque como bien lo ha señalado el doctor Alcántara, este es un país donde hay bastante tolerancia dentro de todo. Por supuesto que hay disputas políticas y hay controversias y hay hasta enemistades políticas, a veces un poco profundas, pero más allá de eso no hay esos extremismos políticos que vemos en otras partes y religiosos, mucho menos. Sin embargo, algo que se ha mencionado de manera importante es que Panamá es un país
totalmente abierto al mundo. Panamá es un país donde hay entrada de personas de todas partes del mundo sin mayores restricciones. Estamos experimentando hace ya varios años un fenómeno importantísimo de migración irregular. Precisamente esta semana nos toca en la Cancillería atender a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El viceministro Borrell me acompañó a atenderlos ayer. Y más adelante esta semana llega el relator para las personas migrantes de las Naciones Unidas. Entonces, ellos vienen a ver ese fenómeno, vienen a observar ese fenómeno que ha traído grandes cantidades de personas. La mayoría de ellos pasan por el país, pasan por el istmo y siguen su camino. No sabemos cómo va a evolucionar eso bajo las actuales circunstancias, pero siempre hay algunos que permanecen en el país. Y como lo ha dicho el presidente, como lo ha advertido el presidente de la República, no todos los que entran son personas bien intencionadas. Tenemos información sobre el particular. Siendo un país tan abierto al mundo, un país que, como lo dice el lema que utilizamos coloquialmente, puente del mundo, vienen personas de todas partes y algunas de ellas se pueden radicar acá con fines que no son fines que coinciden con nuestro talante tolerante, democrático y ajeno a los extremismos. Entonces es algo que debemos tener siempre presente. Y agradezco tanto a la embajadora como al doctor Alcántara sus orientaciones sobre el particular. Quisiera ahora, para concluir este coloquio tan interesante, que hablemos un poquito sobre prevención. La embajadora Bushra ha mencionado el término varias veces hoy. ¿Qué medidas concretas podemos tomar para prevenir el extremismo, la violencia y su manifestación más radical, el terrorismo? Sí, muchas gracias. Bueno, en esta pregunta voy a tomar el caso de Marruecos, cómo lo estamos haciendo. Y bueno, ya sabemos que Marruecos ahora es internacionalmente reconocido por haber cómo estamos conteniendo justamente el extremismo radical y el terrorismo. Y bueno, me gustaría, si me permiten, volver un poco a mis notas para no olvidar un poco lo que estamos, los puntos, porque hay un enfoque, como le dije, global, que combina el desarrollo económico, la reforma religiosa, porque eso es un punto muy importante, la educación y la seguridad, el desarrollo socioeconómico y la lucha contra la exclusión. Bueno, hemos tenido muchas iniciativas nacionales de desarrollo humano, etcétera, que han beneficiado de proyectos a como 15 millones de personas para evitar esta exclusión. Programa también de apoyo a los jóvenes. Los jóvenes son ¿cómo se llama? El objetivo de reclutamiento. Y esto hay que enfocar también en los jóvenes. Y bueno, a través de emprendimiento, microfinanciación, etcétera. Tenemos la reforma del discurso religioso. Porque bueno, como saben, ahora que estábamos hablando de la infiltración de los extremistas radicales religiosos. Y en Marruecos somos un país musulmán y la religión, el Islam es la religión de Estado. Aunque bueno, tenemos también judíos y ahora más cristianos, porque los migrantes que han sido nacionalizados, hay muchos que son cristianos, pero la religión. Y entonces para eso, como veíamos que se infiltraban los radicales dentro de las mezquitas y llevaban un discurso, la religión es un tema muy profundo que toca las almas de la gente. Entonces, entrar por la religión, abordar, acercarse a las personas a través de la religión es un camino muy fácil. Entonces, nosotros estamos promoviendo la interpretación del verdadero Islam. El Islam, nosotros tenemos el Islam malikit, el Islam abierto, malikit, que rechaza totalmente el extremismo. Bueno, ustedes tienen que saber que la palabra Islam significa paz.
Entonces, cuando uno dice que el Islam es una religión violenta que llama a la matanza, esto es totalmente falso. Eso es lo que ellos predican porque le prometen el paraíso, etcétera, cuando matan, lo que es totalmente... Estamos también formando imanes. Imanes son los teólogos que, bueno, como los... Sacerdotes, exactamente. Formamos sacerdotes, creamos institutos para formar sacerdotes con el verdadero Islam, con la verdadera letra. Pero no solo para marroquíes, pero también para africanos, para europeos, etcétera, que van a predicar en las mezquitas. Eso es muy importante porque en las mezquitas empezó el radicalismo religioso islamista. Y bueno, creamos también un consejo superior de teólogos para un poco, bueno, manejar este tema que no cada uno viene a interpretar como le gustaría. Tenemos una fundación de teólogos que revisa todo el material educativo y religioso para eliminar las narrativas radicales. Bueno, y tenemos también la educación, prevención de radicalización juvenil, tenemos estrategias de seguridad y lucha contra el terrorismo. Creamos una oficina de investigación judicial especialmente enfocada en el terrorismo. Y eso nos ayudó mucho para prevenir atentados. Implementación de sistema alertas temprana, vigilancia digital, porque ahora es la herramienta mayor para el terrorismo y el extremismo. Y también cooperación entre agencias de inteligencias internacional. Colaboramos mucho con Interpol, Europol, etcétera. Estamos muy activos en esto. Tenemos un programa, eso es interesante, que se llama Musalaha, es decir, reconciliación. Esa es la rehabilitación y la reinserción de extremistas. Eso es importante también, para que no recaen en esto. Y a nivel internacional, estamos presidiendo el Foro Global contra el Terrorismo desde 2016, donde ahí actúan 30 países, etc. Lideramos el grupo de trabajo sobre combatientes terroristas extranjeros y también apoyamos el desarrollo del memorando de Rabat, se llama de las buenas prácticas para la lucha contra el extremismo violento, que proporciona directrices de cómo abordar el problema desde una perspectiva integral. Nosotros somos iniciadores de muchas resoluciones de la ONU contra el terrorismo y el extremismo. Implementamos una estrategia global de Naciones Unidas contra el terrorismo, prevención, protección, persecución, respuestas a la amenaza terrorista. Y también colaboramos con la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo y el Comité contra el Terrorismo, donde tenemos una oficina regional en Rabat. A nivel de la Unión Africana, también el Sahel, estamos muy activos con iniciativas de seguridad, cooperación con la Unión Africana para países del Sahel, donde el Sahel es también un foco de terrorismo, que habíamos hablado de todos estos grupos que ahí actúan. Eso es muy importante. Y tenemos una plataforma de cooperación seguridad Marruecos-Sahel. Y también hemos entrenado a efectivos de seguridad de países como Mali, Burkina, de países africanos, en estrategias de inteligencia y antiterrorismo. Colaboramos con la Unión Europea también en la lucha contra el extremismo. Tenemos un diálogo específico, diálogo estratégico, Unión Europea, Marruecos, en seguridad y defensa. Hemos colaborado mucho en desarticulación de células terroristas en Europa, gracias a la cooperación que ya les he dicho, con Europol,
con servicios de España, de Francia y también, bueno, estamos asociados con la OTAN en seguridad antiterrorista, el diálogo mediterráneo de la OTAN, seguridad de la región, intercambio de inteligencia y vigilancia antiterrorista con los países aliados. Y bueno, luego todo lo que es educación y reforma del discurso religioso, invitamos a los países amigos y que lo desean, en que mandan, se firman memorandos de entendimiento para mandar a sus imanes a estos institutos, que es muy importante, porque eso sí que frena. Nosotros realmente vigilamos las mezquitas porque es el foco ideal para el terrorismo. Y aquí, bueno, ofreciendo cooperación a todos que están interesados por estas medidas de prevención. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Doctora Alcántara, ¿usted quisiera agregar algunas ideas sobre prevención? Dos ideas muy básicas que repiten ya cuestiones que hemos ido diciendo, ¿no? Creo que en mis primeras palabras hablé de miedo, ¿no? Y Estado. Es decir, una institución capaz de tener el monopolio legítimo de la violencia. Esa es la primera. Soy muy clásico en este sentido, ¿no? El funcionamiento del Estado me parece que es básico, porque el Estado genera políticas públicas, lleva a cabo políticas públicas en la línea de lo que ha señalado la embajadora, en virtud de cuál es el problema que puedas tener en tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado es una institución que el ser humano, que nuestra sociedad ha construido a lo largo de mucho tiempo y hoy por hoy es difícilmente superable. Y segundo, la otra idea, también ya la hemos dicho aquí, es cooperación internacional, es decir, pensar que los problemas son problemas globales, son problemas interconectados, son problemas que afectan a la humanidad y que para eso hay que trabajar conjuntamente a través de mecanismos multilaterales. Eso supone, pues, desde información, ¿no? A políticas comunes, también transferencia de acciones positivas que se lleven a cabo y demás, ¿no? Eso ya digo. Entonces, esas dos palabras, cooperación multilateral y Estado. Muchas gracias. Yo quisiera agregar nada más una idea, siendo que tengo a nuestra querida viceministra de Cultura aquí con nosotros. La cultura popular y el arte son vehículos estupendos para promover la tolerancia y el entendimiento. Además de que, por supuesto, tienen un valor intrínseco. No descontamos ese valor intrínseco, pero tienen un valor añadido, varios valores añadidos. Uno de ellos es ese. Así que pensaría que deberíamos tener en cuenta la cultura y el arte como medios para promover el entendimiento y la tolerancia entre las personas. Con mucho gusto. Sí. Bueno, que ha tocado este tema. Yo no entré en los detalles. Ha sido clave en todas nuestras acciones que hemos hecho. Tenemos programas para los jóvenes en cultura y arte que acompañan como concursos, etcétera, que presentan un proyecto y el Estado les acompaña para que hagan de esto un emprendimiento, etcétera. Pero también hay otra cosa, la cultura es clave, el arte, y bueno, para todo lo que quieren entrar en este ámbito los acompañan, pero el deporte. El deporte también ha sido muy importante. Y otra cosa, si entramos en los detalles, la estructura de la ciudad. No dejar los barrios, estos barrios que nacen de manera... Voilà. La estructura, estamos cambiando todas las estructuras de las ciudades para no dejar barrios marginados, sino integrarlos en una dinámica social normal. Entonces, bueno, hay mucho que decir sobre el tema. Por eso decía, es un enfoque realmente global.
l'aménagement, la distribución del territorio, etc. Todo esto está pensado. Un detalle muy, muy sencillo que uno no va a pensar, la electrificación del país, porque las zonas que quedan sin electricidad, ahí se nota, bueno, las estadísticas dan que ahí se desarrolla también la violencia, etcétera. Bueno. Muchas gracias, embajadora. Con este comentario final damos por concluida esta sesión. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas, a la embajadora Bushra, al doctor Manuel Alcántara por su presencia esta mañana, por dedicarnos su tiempo. Me siento muy complacido que a pesar de los inconvenientes, la concurrencia ha sido significativa esta mañana y espero que a todo el mundo le haya quedado claro que alguna relevancia tiene para nuestro país que conversemos acerca del extremismo violento y pensemos en medidas para prevenirlo.